Y ahí está grabando. Ya. Entonces, a ver, voy a empezar compartiendo el sílabus. Ya está. Bueno, toda asignatura, pues, correctamente iniciada tiene que ser con el sílabus. Empezando el sílabus. Bueno, que ya. Bueno, el sílabus está puesto en el aula virtual, pero a ver si no, a ver, en el grupo de WhatsApp, en el que espero todos ya estén, los archivos del WhatsApp, del sílabus, la teoría y el primer bloque de problemas, ustedes pueden retroceder hasta el 14 de abril o en su defecto, entre ustedes, algún compañero que no la tuviera, que la pudiera compartir con otro compañero. ¿Mm? Ya, entonces, bueno, en principio los datos generales no cambian para nada, a pesar que estamos en modalidad no presencial, ¿no? Lo que el curso pretende es que ustedes sepan modelar un sistema vibratorio para que después de ello calculen e interpreten las respuestas que éste da. ¿Mm? Tanto para sistemas de un grado de libertad como de varios grados de libertad, ¿no? En cuanto a ello, la primera mitad del curso será esencialmente orientada a un grado de libertad y la segunda mitad a 2 grados de libertad. A ver, sigo avanzando en el sentido que tienen ustedes ahí qué competencias, qué aptitudes deben ustedes adquirir cuando el curso haya concluido ya. ¿Mm? Que, bueno, los haga ver que el curso no es uno más de la malla curricular, sino uno que ustedes van a aplicar ya en situaciones verdaderas, cuando les toque, empezando por una práctica preprofesional. ¿Mm? Ya, cada tema está ahí numerado debidamente, aparentemente cortos, pero con amplias aplicaciones. Pero tampoco vamos a estar haciendo detalles por ahora, dado que como estamos, recuerden, acreditados a la BED y en proceso de reacreditación, esta institución pide que los sílabos no excedan de 3 páginas con información esencial, ¿no? Antes yo brindaba el sílabus por contenidos, así se llama, donde se daba el detalle completo con el objetivo individual de cada capítulo. ¿Mm? Y ahora nada más lo único que cambia es que esta vez si hablamos, bueno, hablando de pizarra acrílica, ustedes ven a mi espalda la pizarra acrílica, sin perjuicio de usar la pizarra de Webex que está ahí, o inclusive haciendo de pizarra algún software para poder visualizar el desarrollo y solución de algún problema. El sistema de evaluación, ya este es el más aplicado en los cursos de sus respectivas carreras. Nada más que, bueno, esta vez por la misma modalidad, yo creo que para que no se duerman, o sea, no sean cogidos desprevenidamente, voy a modificar algunos aspectos, ¿no? Hasta el periodo regular anterior, bueno, era todo estrictamente las evaluaciones de aula y punto, ¿no? Sin ninguna otra opción, y si eso pasaba era porque el, el tiempo de las 4 horas presenciales ahí no daba para una mini evaluación, ¿no? Que
a ustedes les pueda significar un bono a favor en las evaluaciones, pero ahora sí lo voy a hacer, sin perjuicio de el sistema que está dado ahí. Por ejemplo, a ver, ya hablando de esto, siempre acorde a las reglas de la BED, en toda asignatura tiene que haber una prueba de entrada. Y en teoría, ahorita ustedes deberían estar dando esa prueba de entrada. Pero como no la he anunciado, habrían sido cogidos de sorpresa y bueno, yo no creo que tendría resultados satisfactorios, ¿no? Entonces, esa prueba de entrada la voy a tomar en la próxima clase. Ya, y esa prueba ahora ya no va a ser desarrollada como solía ser, sino esta vez va a ser por cuestionarios de respuestas múltiples, ¿ya? O va a tener un aspecto teórico y un aspecto numérico, ¿no? Como tipo examen de admisión, si quieren ustedes decirlo, ¿no? Ya. En cuanto ¿sí? Ingeniero, Sí. esa prueba de la que está hablando, esa es la prueba que está en el aula virtual de 8 preguntas, 7 No, no, preguntas. no, Hay no, una que... no, no, esa no es, no es esa, no es Esa no esta, es. sino que ocurre que los profesores hemos estado pues en un proceso de capacitación, ¿no? Y los instructores nos han evaluado y ahorita deben estarnos calificando todavía de los casi 135 profesores que hemos asistido como evidencia de que se ha hecho el trabajo, ¿no? Una vez que eso debe terminar este viernes para los instructores, a esa prueba la retiro, ¿no? Inclusive hay una clase modelo del siguiente tema, ¿no? Todo eso, ese material lo voy a retirar, ¿ya? Es como evidencia de que sí he presentado yo, me he autoevaluado, ¿no? Nada más. Ya, pero ya tienen ustedes, en todo caso, ese sería el formato, ¿no? Un bloque va a ser de preguntas teóricas y otro de uno o dos problemitas, a ver, pero ¿sobre qué temas? ¿Sobre qué temas? Eso sí, vamos a hablar con claridad. A ver, la estática esencial que tienen que saber, no estoy hablando de que tienen que saber marcos, máquinas, equilibrio del cuerpo rígido en el contexto completo. No, 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 eso no. Lo esencial que permita llevar adelante el curso. La dinámica, sobre el curso de dinámica que han llevado esencialmente, los temas de cinética, eh, cinética del cuerpo rígido, métodos según la ley de Newton, trabajo de energía, momentos de inercia de masas, ¿no? Que ese tema no puede ser debilidad a estas alturas. Contrario, ya debería convertirse en una fortaleza, porque como veremos en el avance, quien no calculó un momento de inercia se trunca ahí y ya no hace nada. Obviamente que ustedes tienen sus tablas de propiedades geométricas de cuerpos sólidos, de áreas, ¿no? Eso tengan consigo una tabla, ¿ah? Ahí ordenadamente para que no esté ahí como buscando papeles escondidos, ¿no? Más bien les sugiero a ver que se organicen ahí, tengan, no sé, un archivador, un folder, ¿no? Con el código de cada curso y ahí sí ustedes se van eh, suministrándose el material indispensable. Bueno, dentro de otras tablas, por ejemplo, también en los libros de resistencia hay tablas sobre deflexiones de vigas, ¿no? Propiedades de materiales, todo lo indispensable. Y a medida que avancemos, ustedes van a ir haciendo su formulario del curso para aplicarlo como corresponda. Ya, en cuanto
al valor de esa prueba de entrada va a ser 1/3 del MAC, 1/3 del total. En otras palabras, 20 tercios máximo, ¿ya? Previa a la prueba y con oportunidad voy a publicar en el aula virtual la rúbrica de evaluación, o sea, las reglas de evaluación, el valor de las preguntas, el contenido de la prueba, así, ¿no? Y, y bueno, toda vez que va a haber una parte desarrollada, a diferencia de las pruebas de entrada presenciales que les daba un plazo de 40 minutos, esta vez en el aula virtual a todos les voy a dar 1 hora. Pero esta vez, a diferencia de las pruebas presenciales, no, la prueba no empieza a la hora que el profesor dice que empezó la prueba, ¿no? Simplemente hay un reloj ahí que activa todo, ¿no? Y quien llega tarde ya está perdiendo minutos valiosos, ¿no? Y otra cosa más también tengan en cuenta, ¿no? Que mientras que en una evaluación desarrollada, si se equivocan, pueden corregir, en la objetiva, si se equivocan, ya no pueden corregir, ¿no? Claro, hay una opción que haga un intento más, ¿no? Eh, pero si hacen los intentos y aún así fallan, ya más no se puede, ¿no? Por eso, 1 hora para que todo esté pulido y con la certeza también de que una vez que ya tomaron la decisión de cerrar, ya no pueden volver, ¿no? E inclusive también hay la opción de que sale la nota para cada uno. ¿Mm? Ya, entonces, cada... Sí, bueno, eso va a ser la prueba de entrada, pero... ahora, en cuanto al valor de esa prueba, eso va a valer para la primera práctica solamente, ¿ah? Nada más. Para las demás evaluaciones les estaré comunicando, ¿ya? Otras preguntas así, ¿no? Bueno, en estos tiempos que corren, pues miren ya, bueno, en teoría, quizás, no sé, alguno de ustedes habría tenido un plan quizás para egresar este año, y tal vez no suceda por la pandemia, ¿no? Aunque lo que está en mente es que el siguiente ciclo se prolongue hasta marzo, sin periodo de verano naturalmente, ¿no? ¿Mm? O de repente el 2021, no sé, pero la cosa es que va a ser todo con retraso. Nada más es de esperar pues que las instituciones en donde ustedes eh, a tiempo después tengan que quizás vayan a trabajar o hacer una práctica, lo entiendan así, porque siempre pasa el problema de que cuando acaba un periodo académico en tiempo normal, por ejemplo, julio acaba, las empresas creen que en agosto ya están los documentos, no es así, ¿no? Y si acaba en diciembre, en enero ya están, tampoco es así, porque son 11 facultades. ¿Mm? Y un promedio, estamos hablando de 1.200 alumnos que salen de toda la universidad. ¿Mm? Y otros trámites más, ¿no? Bueno, las reglas, en cuanto a los exámenes, todavía no hay algo específico sobre cómo va a ser atendido. Me refiero a las notas, el desarrollo, no sé si está claro, pero algún eventual reclamo que hubiera de exámenes, eso todavía no está normado, pero hay tiempo todavía, dado que la semana de exámenes parciales es la semana del 20 de julio, ¿no? Ya, a ver, estos son los libros esenciales eh, del curso, ¿no? Los que tienen el formato del sílabus que les he alcanzado. Más bien, bueno, hay un libro que he bajado recién. Ustedes pueden apreciar ahí que estoy ofreciéndoles el texto de Balachandran, la tercera edición, ¿no? En el periodo de clases piloto que tuvimos, yo les di la segunda edición, ¿no?
Entonces ya la tercera se las voy a alcanzar. Después tiene algunas cosas más, ¿no? Pero en esencia el formato es el mismo, ¿no? El libro de Guda, por ejemplo, es un libro donde creo que en total habrán pues unos 2000 problemas de todo y entre problemas objetivos, respuesta múltiple y para desarrollar. Sí que yo les sugiero que los lean, ¿no? Ya que, por ejemplo, el formato de un bloque que tiene ese libro para cada capítulo sobre las preguntas objetivas, de respuesta múltiple, perdón, ahí están, ¿no? Naturalmente que yo tengo ya mis preguntas de respuesta múltiple, ¿no? Nada más todo es cuestión de que evoquen conceptos esenciales que saben ustedes desde estática, dinámica, física 2 no lo descarten tampoco. ¿Mm? Lo esencial. Y yo creo que todos deberían llegar a la máxima nota el, la, en la próxima semana. Ya, en la rúbrica que voy a publicar, ahí va a estar todas las instrucciones, de modo que atentos, por favor, ojalá, a ver, creo que hay una persignación que recuerdo que justo creo que la próxima semana va a haber cortes de energía eléctrica en algunos distritos del cono norte, ¿no? Atentos sobre eso, por favor, que, que eso no prive a ninguno de poder rendir la prueba de entrada, ¿no? Otra cosa también, eh, tal vez en este horario hay algún alumno que no pudo asistir a la clase de lunes y lo está haciendo ahora, naturalmente no puede marcar asistencia, pero sucede también que como ya todos los alumnos están en el sistema reconocidos, entonces no podría rendir prueba de entrada, un alumno del lunes no podría rendir prueba de entrada el miércoles y viceversa, ¿no? Entonces, por eso, cuídense, cuídense, no se enfermen bajo ningún motivo y asistan ustedes, asistan virtualmente a, a la evaluación. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de poner el archivo teórico. Puede contestar por chat también. Sí, Ingeniero, una consulta. En la hora en la hora de su clase va a ser la prueba de entrada. por No lo va a supuesto. dejar, No, o sea, no puesto tiene que en el ser aula ahí, virtual. muchachos. Tiene Pierdan que ser. cuidado. Buena pregunta. Pierdan cuidado. La evaluación va a ser en la hora de clase. ¿Ya? Definitivamente. ¿Ya? Es como corresponde, pues, ¿no? La hora de clase. Ya está. A ver, uy. A ver dónde estamos. Acá estamos. Ya está. Bien, entonces, hecho eso. A ver, puedo dar un comentario adicional teóricamente. A ver, son 14 semanas de clase. Ustedes ven seis temas. Seis temas. Teóricamente, cada tema nos va a tocar 2 semanas. Teóricamente, ¿no? Por ejemplo, este de vibraciones con excitación armónica podría tomar 3, ¿no? Así, se justifica todo, ¿no? Ya, entonces, ahora, ya, voy a cerrar el archivo del syllabus. ¿Pueden visualizar el del unidad 1? ¿Se visualiza? Sí, ingeniero. Sí, Ya, ingeniero. muy bien, ya, yo, a ver, voy a, desactivar el video, nada más. ¿Dónde estás, video? No, no, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. Ya. Bien, pues. Lo que debemos saber todos, pues, es, para empezar, definiciones esenciales, ¿no? Sin el cual uno no podría aprender el curso. Tipos de movimiento relacionado con las vibraciones mecánicas, ¿no?
todos tienen, como les digo, el archivo, pero bueno, vamos avanzando. Diferenciemos nosotros un movimiento periódico como ese, un movimiento vibratorio y un movimiento armónico. Ya en el movimiento periódico, pues ustedes aprecian de la gráfica que la traza se repite de manera igual en cada intervalo de tiempo, ¿no? Este movimiento periódico, pues, significaría, como lo vemos, que hay un tiempo o lapso que un sistema se desplaza, después sube linealmente y aparentemente hay un vacío ahí, hay un vacío, bueno, hay un salto que podría interpretarse de varias formas, pero lo cierto es que ese sistema en movimiento periódico tiene una amplitud, o sea, un máximo desplazamiento vertical. En el movimiento vibratorio ahí lo tienen clarito, es vaivén, o sea, un contorno de dientes de sierra si ustedes quieren, donde tanto el ascenso o el avance como el retroceso de ese sistema es lineal, ¿no? Pero es un movimiento de vaivén, constantemente cambia de sentido. Y en el movimiento armónico, que ustedes aprecian también, claro, cambia de sentido también, pero la característica que tiene es que la traza se puede modelar como si fuera una función armónica, seno o coseno, como convenga. El lapso transcurrido entre puntos homólogos es el periodo del movimiento, y la amplitud ya sabida, el máximo desplazamiento que tiene lugar en ese movimiento. A ver, a la frase movimiento armónico, ustedes a nivel preuniversitario le conocieron además el adjetivo simple. Pero seguramente no ha habido mayor definición del tema, ¿no? Donde ahora sí es cuando tenemos que completarlo, ¿no? Además, pues, de que este movimiento se puede modelar según una función seno-coseno, se caracteriza porque el movimiento no tiene pérdida de energía alguna, energía mecánica. En otras palabras, es todo un movimiento vibratorio indefinido, ¿no? O diríamos una vibración perfecta, la ideal. Pero como la orientación que tiene el curso es que justamente nosotros eh, absorbamos el efecto nocivo que pueden tener las vibraciones, eh, que lo cual aparentemente estaría en contra de lo que se está exponiendo, pero para poder atenuarla primero hay que reconocer qué tipo de vibración está sucediendo que es perjudicial, ¿no? Hecho eso, damos la solución correspondiente. A ver, si bien es cierto, ya yo les he alcanzado una hoja, un archivo con problemas, ¿no? Y esencialmente de cuerpos sólidos, modelados como rígidos. Sucede que para poder resolver todos esos sistemas, nosotros vamos a tener que homologar dichos sistemas con este sistema elemental que ustedes están viendo en este momento, ¿no? A eso se va a llegar, ¿no? Ustedes aprecian ahí una masa puntual anclada a un resorte, nada más resorte estoy diciendo, no dice que sea lineal todavía, un resorte cualquiera, ¿no? Apoyada sobre una superficie horizontal sin fricción, ¿no? Naturalmente, pues que si pretendo que esa masa vibre, tengo que alejarla de su posición de equilibrio, representada en las líneas punteadas, ya sea estirando el resorte o comprimiéndolo, ¿no? Entonces, hecho eso, sin duda que tendrá lugar una vibración indefinida, ¿no? Entonces, ese va a ser el trabajo a realizar, la homologación de el sistema dado en un sistema sencillo, ¿no? Como si fuera partícula, la masa del sistema.
En cuanto a los elementos del movimiento vibratorio u oscilatorio, ahí, bueno, pues el primero a la vista que tienen ahí es la posición de equilibrio, ¿no? El punto donde la deformación es nula. ¿Mm? La deformación es nula, pero a ver, aquí hay que precisar algo que lo vamos a ver más adelante, ya se los indico de una vez. Deformación es nula respecto al estado de equilibrio, ¿ah? Respecto al estado de equilibrio, porque a ver, si suspenden esa masa verticalmente, el resorte está deformado, entonces aparentemente habría una contradicción ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de deformación nula, podrían ustedes quizás interpretar también que se trata o que ese punto de equilibrio es el punto de desplazamiento nulo para los efectos de la vibración, nada más. ¿Mm? En el equilibrio sí está deformado, ¿no? Pero no evaluamos el equilibrio, sino la vibración. Siempre cuando jalamos un resorte o lo comprimimos, sentimos la oposición, ¿no? Entonces hay una fuerza interna del resorte que trata de restaurarla, hacer que vuelva a su dimensión original. Esa es pues la fuerza restauradora o recuperadora del resorte. La amplitud, ya saben ustedes, el máximo desplazamiento del móvil en vibración, medida respecto a la posición de equilibrio, claro está. Periodo, el tiempo del móvil en realizar una oscilación completa, y la frecuencia, el número de oscilaciones realizados en la unidad de tiempo, ¿no? Lo que equivale a decir que efectivamente la frecuencia y el periodo son magnitudes inversas entre sí, con esta frecuencia expresada en hertz. Ya, esos son los elementos de la vibración. Ya, pero no basta pues con conocer los elementos de un movimiento vibratorio, sino también cuando vamos a resolver el sistema, tenemos que conocer el número de coordenadas que tiene el sistema. ¿Mm? Y ese número de coordenadas lo definen su modo de vibración. Les dije hace un momento que la primera mitad del curso va a ser esencialmente de sistemas de un grado de libertad, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes el ejemplo más sencillo. A ver, alguien me preguntaría, profesor, pero ahí las ruedas giran y tienen movimiento plano. Sí, pero ese movimiento plano depende directamente de cuánto se desplaza el carrito. Por lo tanto, si hay magnitudes que aparentemente se relacionan entre sí, o sea, hay una relación de compatibilidad geométrica entre ellas directa, eso no quita que el sistema que ustedes están viendo es de un grado de libertad o de una coordenada de vibración. ¿Mm? Bueno, esto para el caso de una vibración traslacional, pero también puede haber vibraciones angulares, ¿no? Un péndulo, por ejemplo, ¿no? La magnitud a medir el ángulo, y toda vez que esencialmente vamos a trabajar con la vibración de sistemas con cuerpos rígidos, tienen ustedes ahí, por ejemplo, un disco fuertemente empotrado a una barra elástica, no necesariamente una barra de PVC, o la llamada comercialmente PVC, por ejemplo, ¿no? O neopreno, no. Una barra metálica puede ser, ¿no? Que está fuertemente empotrada al disco, y torcemos un ángulo el disco, se torcerá igual la barra, y esa barra tiene una constante elástica, naturalmente, que esta vez, a diferencia de la constante del resorte, acá hablamos de una constante elástica torsional, ¿no? Ya. Y ahora, ¿qué pasa cuando hay más coordenadas de vibración? Ahí tienen, por ejemplo, en la figura 6, el sistema de 2 grados de libertad. Los resortes que están anclados a los carritos no necesariamente son
iguales en longitud, en materiales, ¿no? Distintos, pero lo cierto es que cuando pretendemos generar la vibración del sistema, lo que un carrito se desplace no tiene ninguna relación con el desplazamiento del otro. En consecuencia, ese sistema tendrá dos coordenadas de vibración. Entonces es un sistema de 2 grados de libertad. A la derecha tienen ustedes otro sistema de 2 grados de libertad también, donde se mide la coordenada X mayúscula del bloque de masa M y la coordenada teta del péndulo anclado a ese bloque. Podrían decirme algunos quizás que, pero X y Y también podrían ser coordenadas y habrían 4 grados de libertad. No es así. Para empezar, Y y teta se relacionan directamente. Ustedes ahí ven, Y es L coseno de teta. Y la coordenada X puede relacionarse, la X minúscula puede relacionarse con X mayúscula. En consecuencia, dado eso, solamente bastan 2 coordenadas para definir el movimiento vibratorio del sistema. 2 grados de libertad, por lo tanto. Acá, por ejemplo, tienen ustedes un árbol que tiene empotrados 2 discos. Por cierto, fíjense que es una chumacera y el árbol es pasante. Entonces, tranquilamente nosotros podemos girar ángulos diferentes cada disco. En consecuencia, hay 2 grados de libertad. Y acá un sistema traslacional donde hay 3 masas, cada una tendrá una coordenada de movimiento que tranquilo podemos medir desde tierra, acá arriba, el techo. Entonces el sistema será de 3 grados de libertad, ¿no? Ya, y el otro tipo de vibraciones que, bueno, no son materia del curso, pero es importante que la conozcan, las vibraciones continuas, ¿no? Acá, como lo dice la definición, una vez generada esta, la vibración se atenúa, pero en un tiempo muy largo. Podemos ejemplarizar esa figura como si ustedes tuvieran en este momento una regla de 30 centímetros, la cogen fuertemente de un extremo en la mesa y el otro extremo libre, lo deflectan un poquito, sueltan y empieza a vibrar. Pero ocurre que, a diferencia del sistema que ven en la figura, donde el empotramiento se supone rígido, lo que significa que no hay absorción de energía. En el caso práctico que ustedes harían en sus casas, ahí sí hay absorción de energía y la vibración se anula en poco tiempo, ¿no? Pero ¿qué diferencia ese sistema continuo de lo que acabamos de ver? Miren, todos los sistemas previos al último requerirán de plantear ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿no? Y cuando queramos nosotros ir a la respuesta en el tiempo, así lo dicen la mayoría de libros, o determinar la solución del sistema o la ecuación del movimiento en la terminología de dinámica, por cada orden que tengamos, orden de la ecuación diferencial, tenemos nosotros que tener una condición inicial, siendo de segundo orden 2 condiciones. Eso para un grado de libertad. Entonces, si el sistema tiene n grados de libertad, se necesitan 2n condiciones iniciales. Pero en el sistema, en una vibración continua como esa, se necesita más. ¿Y dónde está la dificultad? Sistemas como ese se resuelven a partir de ecuaciones diferenciales parciales de cuarto orden, ¿no? De igual manera, ¿no? Por ser parcial la ecuación diferencial, esta vez aquí 8 condiciones necesitamos, donde esta vez sí juega el material. No solamente basta con decir, por ejemplo,
Y de 0, 1 milímetro, Y punto de 0, 0, ¿no? Acá, por ejemplo, en el empotramiento, ¿no? Sería Y de L sería, ¿no? Y de L 1 milímetro, Y punto de L 0, Y de 0, 0, ¿no? Teta de 0, 0, y faltan más todavía, ¿no? 8 condiciones en total para una ecuación diferencial parcial de cuarto orden. ¿Mm? Y además también tengan en cuenta que por tratarse del material, aquí podíamos nosotros aproximar esa figura a una viga en voladizo, podemos nosotros tomar su curva deformada, ¿no? Curva que por cierto están en los libros de resistencia a materiales ya hechas, ¿no? Y ahí pues trabajar con esa ecuación también para la solución. Entonces, eso no lo tocamos en antegrado. Para resolver estos sistemas de vibraciones continuas, ahí sí no basta con tener la laptop, porque todos tendrían que estar en igualdad de condiciones para un software de modelamiento, un software de resolución, y ahí sí el descalabro en cuanto a organización del curso, ¿no? Eso más bien, si ustedes tienen en mente estudiar una maestría en sus carreras, ahí sí nadie se va a escapar del curso de vibraciones. Sí lo es adelanto, y ahí sí, bueno, ya el respectivo profesor, bueno, si tienen la fortuna de estudiar la maestría en el extranjero, es estupendo. Yo creo que ahí eh, la universidad respectiva los tiene que dotar con los softwares más todavía, que en esos países sí se consiguen licencias de uso, ¿no? Ya. Entonces, hasta acá tenemos nosotros los conceptos fundamentales del curso, ¿no? Ya saben ustedes, a ver, qué cosa es un grado de libertad, ¿no? Eh, Cuándo reconocer una vibración traslacional de una angular o torsional, ¿no? Y si comparamos esto que se acaba de ver con el título del archivo, que yo le llamo unidad 1 para organización mía, pero en en la organización del aula virtual ustedes ven que es unidad 1, ¿no? Entonces, esa unidad 1 para efectos del aula virtual viene a ser la fusión de esta primera parte con lo que vamos a empezar en este momento. ¿Mm? Ya, a ver, ¿tienen preguntas hasta ahí? Pueden contestar por el chat. A ver. Ajá, a ver. Ya, a ver, antes un pequeño paréntesis. Hay 23 participantes, de los cuales reconozco acá, dos deben ser del día lunes, deben, digo, aunque inclusive sé que hay alumnos que no están matriculados en el curso, pero no les niego el derecho de escuchar, ¿ah? Para nada, ¿ya? Ya, entonces, volvemos, ya. Entonces, vibraciones mecánicas sería el título general. Y ahora ya vamos nosotros a precisar algunas cosas, ¿no? Todo en base a el modelamiento que se hace. Ya. Entonces, primero tenemos nosotros, ahora sí, el movimiento armónico simple, el cual se caracteriza porque es indefinido sin pérdida de energía. Acá hay una nota de pie de página. ¿Qué significa eso? A ver, acá está, ¿no? Que hay algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que en realidad cuando el sistema está vibrando, el resorte es real, pues, ¿no? Entonces se despliega energía en todo el movimiento, ¿no? Pero no solamente es la energía de la masa o del sistema simplificado a una masa puntual, ¿no?
Bueno, el resorte cuantitativamente hablando, tiene una masa menor que la masa del sistema, sin duda, ¿no? Entonces, la energía mecánica que desarrolla el sistema comparado con la energía calorífica que pudiera eh, transigir el resorte es despreciable, ¿no? El calentamiento, en otras palabras, ¿no? Estamos hablando, yo creo, de un calentamiento que no debe exceder de medio grado centígrado. Entonces, esa energía comparada con la del sistema es despreciable, podemos nosotros descartarlo, ¿no? Por esa razón pongo como noto de pie de página que justamente la energía calorífica del resorte ni la tomamos en cuenta, ¿no? Ya, ahora, nuestro sistema elemental, recuerden, solamente consistía de una masa y un resorte. Pero ¿qué tal si ahora nosotros instalamos un disipador de energía? Un amortiguador. Entonces, nuestra vibración pasa ahora a ser amortiguada. Pero, a ver, voy a poner el parche de una vez. Si nosotros colocamos a un sistema un amortiguador, eso no me garantiza de que la vibración va a continuar. De repente en algún sistema mecánico, yo por el contrario, quiero que no vibre, ¿no? Entonces, deberíamos estar hablando nosotros en términos generales de tan solo un movimiento vibratorio amortiguado. Después, cuando resolvamos el respectivo sistema, determinaremos si hay vibración o no. Pero lo cierto es que a diferencia del primer sistema, ahora solamente incorporamos el amortiguador y si en algún sistema hubiera uno, pues lo habremos de modelar como lo están viendo ustedes, ¿no? Y la vibración será forzada si es que le colocamos una fuerza externa, ¿no? Que la mantiene vibrando, ¿no? Ahí la fuerza, para hablar de vibración, la fuerza, o sea, para que se note un movimiento de vaivén, la fuerza tiene que ser periódica sin duda, ¿no? No necesariamente armónica, cuidado, periódica nomás. Y esa fuerza se denomina excitatriz, pues, ¿no? Pueda que no haya el amortiguador también, ¿no? Pero la figura que aprecian es nada más el modelo final al cual se debe llegar en el proceso de homologación del sistema. ¿Mm? Ya, y así entonces, conociendo esos tipos de sistema, de movimientos vibratorios, perdón, ahora ya vamos de lleno al movimiento armónico simple, pues, ¿no? Ya saben, ¿no? Es el movimiento más sencillo, pero no basta con que se diga que la vibración es indefinida. Hay requisitos que cumplir. El esencial es que el resorte o el medio elástico de vibración tiene que ser lineal, fuerza proporcional al desplazamiento respectivo. En otras palabras, el resorte debe cumplir la ley de Hooke. Y completamos la definición indicando que no hay pérdida de energía mecánica, ¿no? A ver, en esa nota de pie de página 2, decir que no hay pérdida de energía mecánica es teórico, ¿no? Porque, a ver, si hacemos esa experiencia en un ambiente que lo podemos despejar de cualquier medio friccionante, me refiero el aire inclusive, tarde o temprano esa vibración va a detenerse, ¿no? Entonces, es teórico el concepto de energía mecánica constante, ¿no? Ya. Y bueno, armónico porque definimos la ecuación con una función seno o coseno, nada más. Ya, ahora entrando al contexto netamente cinético del tema y suponiendo que después ustedes ya homologaron un sistema
determinado a ese sistema sencillo, bueno, pues empecemos a hacer las interpretaciones. Ustedes estiran, es lo que propongo, la masa del punto, estiran o desplazan la masa estirando el resorte desde el punto de equilibrio, posición de equilibrio, definitivamente pues aparece en el resorte la fuerza que intenta restaurarla. Mientras ustedes han hecho el desplazamiento hacia la derecha aquí, quiere decir que su coordenada en esa dirección es positiva, la aceleración en ese sentido será positiva y la fuerza se está oponiendo. Entonces, bueno, el peso y la normal, que son iguales, no afectan la vibración para nada, habiendo todavía una superficie sin fricción. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es tan solo aplicar la segunda ley de Newton y llegamos a la ecuación 2.1 tal cual ustedes ahí aprecian. Pero antes de quedarnos en decir eso, ¿no? Que ya despejan x dos puntos y sale eso, fíjense ustedes en el coeficiente de x y es donde hay que preguntarse cuál es aquella función cuya segunda derivada es proporcional a su opuesta. Bueno, rápidamente, como las matemáticas, ustedes, las matemáticas que creo yo, sin subestimar, son elementales, deriven dos veces seno, deriven dos veces coseno. ¿Cuál es el resultado? ¿No? Cualquiera de los dos, ¿no? Menos seno, menos coseno, pero proporcionalmente, ¿no? Eso quiere decir entonces, pues, que efectivamente la respuesta del sistema es armónica, ¿no? Es una función armónica. Por cierto, también vamos a denominar K entre M omega cuadrado. ¿Qué cosa es eso? Me dirán ustedes. Después del despeje respectivo y precisando que la solución de esta ecuación diferencial es de esta forma, bueno, pues lo que yo les tengo que decir es que la solución de una vibración teórica armónica simple es comparable a el movimiento circular uniforme de una partícula, ¿no? En el cual, a ver, este subíndice 0, pueden ustedes borrarlo, ¿no? Es ahí es un accidente cometido, ¿no? Consideren ustedes, por ejemplo, que esa partícula parte desde el punto cuadrantal donde alfa es 0, empieza el movimiento sobre la circunferencia y ahora proyecten ese movimiento sobre el diámetro. Entonces, en todo momento tienen ustedes que cualquier X es A coseno de alfa, con A el radio de esa circunferencia, ¿no? Que vendría a ser en la terminología de esta vibración la amplitud, ¿no? A coseno de alfa. Yo digo acá que esta es la forma de la solución que no compromete. Este alfa es una constante que nada tiene que ver con esta alfa, ¿ya? Simplemente pues ya dada la figura y dada la respuesta de la ecuación diferencial, queda como definición que una vibración armónica simple no es otra cosa que, o se puede representar como la proyección de un movimiento circular uniforme sobre un diámetro. Ahora, como les dije, el alfa que está acá como parte del argumento no tiene nada que ver con esta alfa. Lo que yo les quiero decir es, ¿qué tal si la partícula no partió en el punto cuadrantal, sino después? Por acá, o antes. Entonces, todo va a depender de las condiciones iniciales que se ofrezcan. Pero lo cierto es que si al trabajar esas condiciones obtenemos nosotros un alfa positivo, querrá decir que ese sistema comparativamente a un movimiento circular uniforme habrá partido
después del punto cuadrantal, o sea, estará adelantada respecto a esa partícula. Y si el alfa sale negativo, estará atrasada respecto a aquella partícula. Siendo también esta curva la traza, la gráfica de la ecuación de este movimiento, ¿no? Que podría ser esta, ¿no? Podría ser esta, ¿no? Donde clarito está, por ejemplo, acá tienen ustedes justo que el borde de la saeta aquí y este otro borde son puntos homólogos. Entonces tendríamos nosotros pues que exactamente si la coordenada que se mide, bueno, acá dice y de t más t, pues bueno, es solamente cuestión de adecuar magnitudes nomás. Si esta posición es y de t en algún momento, este es y de t más t mayúscula, otro periodo graficado t más 2t y así, ¿no? Ya, bueno, entonces, ¿qué va a consistir nuestro trabajo? Miren, ya si tenemos la solución, bueno, si ustedes han estudiado con el libro de física de Casado, bueno, la lección creo que está bien aprendida y ahora lo que sigue es, quiero hallar la velocidad y la aceleración, bueno, derivo pues, ¿no? Entonces, la primera derivada me da la velocidad, ecuación 2,4, la cual, cuyo seno puedo convertir a coseno y así yo tengo una velocidad en términos de la posición, ¿no? Donde el signo nada más hace referencia al sentido del movimiento, ¿no? Si me piden a mí rapidez máxima, sin duda pues es omega A, o sea, en el punto de equilibrio, ¿no? Cuando x0. Habrá signo dependiendo del sentido, si es que ustedes quieren verlo vectorialmente. Y vuelven a derivar la velocidad y más fácil no puede ser, esa aceleración es proporcional a la opuesta de la posición, ¿no? Donde la frecuencia natural juega su partido, ¿no? Ese K entre M que resultó de simplificar todo un cálculo previo. ¿Ya? Bueno, si toda vez que yo tengo el paradigma de que por qué hacer lo que ya está hecho, sería pues para mí ocioso no mostrar algunas particularidades de esta vibración, ¿no? Bueno, yo conozco de algunos profesores pues que dicen que dictan, hacen algo y con el argumento ese de que es deber del estudiante investigar, no hacen nada, ¿no? Bueno, a ver, yo quisiera escucharlos decir lo mismo en una universidad privada, ¿no? Hay como de una patada lo botan. A ver, aplicaciones del movimiento armónico simple. A ver, y esto va a formar parte de su formulario también, ¿ah? A ver, primero veamos nosotros un resorte sin masa, ¿ya? Y sin carga. Entonces, el resorte suspendido nomás tendrá en su punto de anclaje la posición de equilibrio que ahí observan. Pero si ahora lo cargo con una masa, obviamente el resorte se va a deformar y este tendrá una deformación inicial estática, ¿no? Facilísima de determinar. Y aquí con esto pues quedó subsano lo que había mencionado respecto a la definición de punto de equilibrio, ¿no? Punto de deformación nula, ¿no? Bueno, total, a ver, me dirían ustedes, profesor, hay dos puntos de equilibrio. ¿Cuál es, no? Bueno, en el caso de la masa, el punto de equilibrio al que se refiere la definición es este de acá, ¿no? El nivel respecto al cual se miden las vibraciones, ¿ya? Desde ahí, la vibración no se va a medir desde acá. Entonces, a continuación, estiramos un poco más y
Pero nosotros pudimos habernos fijado nuestra coordenada de medición desde esta posición de equilibrio como desde esta posición de equilibrio. Eso es de libre elección. Pero lo cierto es que ya ubicada la posición de equilibrio para medir las vibraciones, podemos nosotros plantear pues esa longitud deformada Y', y ahora sí, cuando nosotros empecemos a hacer el análisis cinético, la fuerza en el resorte recuperadora obligado incluye Y sub 0, ¿no? Entonces, hecho eso, ya no nos queda más que aplicar la segunda ley. Entonces, obviamente aplicada acá, mg menos k por Y, ¿no? Y es toda la deformación desde la estática, ¿no? Masa por aceleración, y la coordenada es Y. Pero geométricamente ven rapidito ustedes que hay una relación facilísima entre Y y Y' por diferencia. Entonces, ¿qué pasa si ustedes derivan las de Y' punto igual Y punto, Y segunda igual, ¿no? Lo que quiere decir entonces que bastaría con trabajar con Y' acá. Pero ahora que ustedes ya saben a qué es igual Y, entonces Y' más Y sub 0 reemplazan acá, y ya saben que mg igual k Y sub 0 simplifican, y la ecuación que queda al final es que la segunda derivada de Y', fíjense el formato que tiene. A ver, voy a retroceder acá, a la 2,1, ¿no? Es análogo, ¿no? Segunda derivada de la magnitud proporcional a la opuesta de la magnitud. Entonces, aquí tienen ustedes segunda derivada de la magnitud proporcional a la opuesta de la magnitud. Ahora sí está claro que el Y' se mide desde la posición de equilibrio estática con carga, y siendo la ecuación diferencial obtenida homóloga a la anterior que les mostré, ¿por qué dudarlo, no? La solución es de la forma a coseno de omega t más phi, omega cuadrado es k entre m, que lo vimos desde en ese momento, y omega, toda vez que recuerden, es una magnitud comparativa respecto al movimiento circular uniforme, será 2pi entre t, para finalmente llegar a que el periodo de vibración de la masa vibrando verticalmente es así. Pero, a ver, ¿por qué razón el periodo de vibración de la masa horizontal no sería el mismo, ¿no? 2pi raíz cuadrada de m entre k también. Entonces, estamos llegando a una conclusión de que vibración horizontal o vibración vertical tienen la misma forma de periodo, ¿no? La misma fórmula de periodo. Bueno, y me preguntarían, ¿y qué pasaría si la vibración sucede en un plano inclinado? Bueno, debería darme el mismo resultado simplemente. A ver, yo creo que eso, si ustedes guardan sus libros preuniversitarios, no creo que no haya libro que no tenga como muestra ese resultado. El resultado va a ser el mismo. Pero hay que agregar un requisito, cuidado. El resorte tiene que ser paralelo al plano. En el caso horizontal, de la masa en plano horizontal, tenemos nosotros el resorte paralelo al plano horizontal, ¿no? En este caso, el resorte es vertical y naturalmente paralelo al plano, pueden decir ustedes, de la pantalla, de una pared, ¿no? ¿Ya? En consecuencia, aquí sí la condición similar tiene que cumplirse, ¿no? Resorte paralelo al plano de vibración. Pero definitivamente no cumple pues el resultado si el resorte forma un ángulo variable con ese plano, ¿no? Definitivamente. Más bien yo le sugeriría y de como ejercicio libre, a ver, cuál sería el periodo de una vibración así, con resorte formando ángulo variable con el plano. Algo más que se me estaba pasando, ¿verdad? Acá, a ver.
el modelo de resorte que estamos viendo nosotros acá es lineal, eso sí, pero cuando decimos lineal, no necesariamente decimos que las espiras son de diámetro constante, ¿m? Porque hay resortes y resortes, ¿no? Por ejemplo, hay resortes cónicos, ¿m? O sea, que empiezan con, claro, pueden empezar con una circunferencia así y después la circunferencia aumenta, ¿no? Puede ser ese un resorte lineal también. O también hay resortes en forma de paraboloide. ¿Mm? También. Entonces, en teoría, sin ocuparnos de la forma geométrica del resorte, los vamos a considerar lineales solamente, ¿no? Los muelles, por ejemplo, los que tienen los vehículos en los detrás de sus ruedas. Bueno, ahí no hay resortes. Bueno, se llaman muelles para diferenciarlo de un resorte propiamente. Son placas planas superpuestas entre sí, ¿no? Que justamente por su longitud hacen que el vehículo pueda absorber vibraciones, ¿no? A lo largo de una placa, sin perjuicio, como hay en algunos vehículos que sobre el eje existan resortes con amortiguadores dentro del círculo que encierra el resorte. ¿Mm? Ya. Entonces, para una vibración traslacional sencilla, tenemos nosotros los periodos definidos. Ahora tienen ustedes acá la vibración de un péndulo simple. A ver, facilito. Giramos en sentido antihorario la masa, un ángulo, primero un ángulo cualquiera, diagrama de cuerpo libre, peso y la tensión del cable. Pero nos ocupamos de las fuerzas que favorecerán el movimiento o que están en la dirección del movimiento. Yo sé que la masa se ha girado en sentido antihorario y veo que la componente tangente del peso se opone a ese movimiento. Tensión y la componente mg coseno para nada afectan la vibración, entonces no la tomo en cuenta. Y, a ver, cuidado al momento de plantear la ecuación de movimiento. La fuerza en la dirección del movimiento, que es de sentido opuesto al del giro que se dio, menos mg seno, es masa por aceleración tangencial. No vayan a decir aceleración, cuidado. Tiene que ser la aceleración que corresponde a la dirección del movimiento. ¿Ya está? Ahora, aceleración tangencial, ¿cómo lo definimos? La segunda derivada del desplazamiento, ¿no? S dos puntos. Pero a su vez S es teta por L. Entonces hacemos el reemplazo y luego de hacer la simplificación tendríamos nosotros, aquí ya voy a aumentar de tamaño, esa ecuación diferencial, esta, asterisco. Fíjense bien, jóvenes, que así como está, en nada se parece a las ecuaciones diferenciales que vimos hace un momento. Una ecuación diferencial como esa se resuelve solamente por series de potencias. Y se trata de que nosotros, en lo posible, resolvamos sistemas. En los casos traslacionales no hay problema, pero en los casos angulares, que el ángulo de vibración no exceda de 10 grados. ¿Ya? Logrado eso, podemos nosotros trabajar con una hipótesis propia de estos sistemas vibratorios, hipótesis de los ángulos pequeños, para que nuestra solución esté cercana a la exacta. Cercana a la exacta. Lo que significa que si el ángulo de vibración no excede los 10 grados, seno del ángulo lo podemos aproximar al ángulo. Bueno, complementariamente, coseno lo podemos aproximar a la unidad. Y si fuera el caso, si hubiera tangente, también se puede acercar al ángulo. Simplemente, a ver, es cuestión que ustedes rapidito vean las líneas del círculo trigonométrico, ¿no? Si bien es cierto,
la longitud de la tangente es mayor que la de seno, pero mientras esté pequeño podemos trabajar con esa aproximación. Volviendo, hecho eso, miren, ahora por la aproximación hecha, esta vez sí, la ecuación diferencial final tiene un parentesco a las que vimos anteriormente, ¿no? Ya, pues, entonces, ahora sí ya podemos resolverla. Decir, pues, que su solución es de esta forma, de esta forma, omega, ya saben ustedes a qué es igual. Esta vez tendríamos nosotros que nuestro omega cuadrado sería ya no K entre M, sino G entre L, pues, que es la constante proporcionalidad que salió de la ecuación diferencial. Y así, ustedes pues aprecian que en efecto los físicos no se equivocaron y llegaron a la fórmula del periodo del péndulo súper archiconocida por todos ustedes, creo que inclusive en sus tiempos escolares, ¿no? Bueno, sobre esto, un comentario, a ver, ese es el periodo teórico, pero los invito a evocar sus tiempos de cachimbos cuando hicieron la primera experiencia de laboratorio, ustedes midieron el periodo con cronómetros, ¿no? Y cuando lo compararon con el teórico, no cuadraba. Bueno, pues entonces hay un periodo teórico y un periodo experimental, a pesar que el ángulo de vibración pequeño como debe ser. Bueno, y eso ha sido materia de análisis para ustedes, ¿no? ¿A qué llevaba eso? Simplemente para que ustedes ajusten una gráfica. ¿Mm? Pero si ustedes quieren resolver el problema exacto con seno de teta, se trabaja con serie de potencias y esa es la respuesta exacta, ¿no? Donde faltan términos. Faltan términos. Pero como el ángulo es pequeño, pues las funciones seno pues al cuadrado se hacen más pequeñas y encima miren el argumento, se reduce a la mitad, hay fracciones que se hacen cada vez más pequeñas conforme aumentan los términos, de manera que en el límite de nuestro periodo es el de la ecuación 2,8. Ya. Ese periodo para sistemas homologados como partículas, ¿no? Ya. Pero ya cuando hablamos de un péndulo físico ya estamos hablando de cuerpos reales, ¿no? Por ejemplo, ese de ahí, ¿no? Es un cuerpo cualquiera de una forma irregular, ¿no? Cuerpo del cual tenemos que conocer mínimamente la posición de su centro de masa y su momento de inercia en el centro de masa. Ahora, un cuerpo irregular, bueno, me preguntarán ¿y cómo se calcula eso, no? Bueno, ahí pues hay métodos experimentales. Sobre eso voy a hablar un poco más pronto, ¿no? Si se conoce esas dos magnitudes y yo quiero hacer vibrar ese cuerpo de forma rara respecto a un eje perpendicular no perpendicular, paralelo al eje que tendría el cuerpo respecto al centro de masa, bueno, deduzco la distancia entre esos ejes, ¿no? Y también manteniendo la hipótesis de los ángulos pequeños que les digo, aplicamos la fórmula análoga de Newton, pero esta vez para rotación. Suma de momentos respecto al eje O igual momento de inercia por aceleración angular. Previamente, cuando ustedes han hecho el giro en sentido antihorario, han generado el brazo de palanca para el peso, ¿no? De seno de phi. Y como el ángulo es pequeño, bueno, en el límite se podría decir que es D por phi. D por phi, o sea, el segmento que se ve aquí como tal, podemos aproximarlo a un arco. Por esa razón, D por phi. Bueno, seguimos. Aplicamos la fórmula y a la ecuación diferencial le damos la forma que hemos tenido acá, por ejemplo, ¿no? A esa forma. ¿Ya está? Igual seguimos omega 2pi entre t y
obtenemos el periodo del péndulo físico. Y justamente en esa ecuación 2.10 es que hay una nota de pie de página. Tiene que ver con la forma rara de los cuerpos, ¿no? Cómo se determina el momento de inercia. Porque, a ver, no para nada a estas alturas del partido para ustedes van a creer que se les va a dar como dato el radio de giro, ¿no? Bueno, ¿se puede conocer el momento de inercia? Que se puede, por supuesto que se puede, ¿no? Así como han determinado, les digo, el periodo de vibración del péndulo en laboratorio con cronómetro, algo similar se va a hacer acá. La diferencia está en que eh, esta vez la incógnita es el momento de inercia y el periodo es conocido. Periodo que definitivamente lo medirán con cronómetro, pues, ¿no? La distancia de sí obligado hay que saberlo, ¿no? Y eso parte de que ustedes conozcan la posición del centro de masa de manera experimental. ¿Mm? Recuerden, creo que, a ver, cualquiera que haya sido vuestros profesores de estática, Garzapal o Lucho Sánchez, pero bien fácil, o el mismo profesor de física 1, ¿no? Bien fácil se determina la posición del centro de masa, ¿no? Suspendiendo el cuerpo de dos puntos diferentes y la intersección de las respectivas líneas de suspensión me da la posición del centro de masa. Aproximado, claro está, ¿no? En el caso de una placa plana no se puede dudar tanto, pero en el caso de un cuerpo sólido, voluminoso, se puede estimar esa posición. Ya, entonces, quiere decir que si ustedes quieren el momento de inercia, bueno, el momento de inercia respecto a este eje, claro, tendrían que conocer ustedes, haciendo la experiencia de vida, determinar el periodo aproximado de vibración respecto a ese eje, pero no es suficiente porque necesitarían para que la experimentación sea válida otra vibración más respecto a otro punto. ¿Mm? Y seguir la misma regla, ¿no? Entonces, si o inclusive experimentan con más puntos y en teoría el resultado debería salirles el mismo respecto al momento de inercia en el centro de masa, ¿no? Todo recurriendo al teorema de Steiner, como se sugiere ahí. Ya. Y, algo más también, a ver que vean. ¿Qué característica tiene un péndulo físico, ¿no? El péndulo simple, pues simplemente lo inclino y vibra, pues, ¿no? Nada más, por inercia. Acá, lo mismo. Exactamente. Pongo un resorte por ahí, ya no es péndulo físico. Ya esta fórmula no aplica. ¿Mm? Si fuera el caso, lo que ustedes tendrían que hacer es resolver el problema general con resorte y cuando este resorte se quite, deben llegar a la misma fórmula al final, ¿no? De ser así, no habría problema. Y el último tipo de vibración con fórmula para guardar es la vibración torsional. ¿Mm? A ver, tienen ustedes ahí una rueda con sus rayos. Debajo hay un resorte torsional, cuyo comportamiento también es lineal, como el resorte traslacional. ¿Qué cosa ven en la figura? Están viendo que la rueda lo giro un ángulo y el torque que produce ese resorte va en sentido contrario. O sea, el torque recuperador va en sentido contrario al giro dado para iniciar la vibración. Entonces, conociendo el momento de inercia de esta rueda respecto a su eje geométrico, ya pues aplicamos momentos, suma de momentos, momento de inercia por aceleración angular, que aquí es teta 2 puntos, ¿no? Noten ustedes la diferencia respecto a
al caso del péndulo, ¿no? Miren, aquí el planteamiento inicial nos sale menos g sobre L seno de teta y después aplicamos la hipótesis de los ángulos pequeños, ¿no? Por eso la aproximación. Pero acá, cuando el resorte es torsional, miren la magnitud del torque, ¿no? O sea, no hay límite para el ángulo. Puede ser cualquiera. ¿Mm? Bueno, entonces, claro está la diferencia entre una vibración torsional versus una vibración traslacional, ya sea curvilíneamente o rectilíneamente. Ya, hecho eso, seguimos y al final tienen ahí el periodo del péndulo torsional, siendo ese I el momento de inercia en el centro de masa. Un momento de inercia de masa, por favor. Momento de inercia de masa. ¿Ya? Hago esa aclaración porque no sé, nunca ha faltado una pregunta, profesores, momento de inercia de masa o de área. Bueno, era para darle látigo ahí, ¿no? Es masa. Punto. Ya. Bueno, ya. Entonces, resumiendo, tienen ustedes que el primer método de solución de problemas de vibraciones es el método cinético, aplicando la segunda ley de Newton para traslación o rotación según corresponda. ¿Mm? Y para los casos particulares, pues simplemente utilizar las fórmulas ya dadas. Ya. Seguidamente, después de este método, a ver, todavía tenemos tiempo y creo, a ver, la idea es que avancemos, a ver, para que optimicemos el tiempo adecuadamente. El siguiente método es el método energético. Yo de inmediato debería ya empezar con las aplicaciones de este método cinético, pero yo no quiero que se disperse la adquisición de conocimientos aquí, ¿ya? Por eso voy a pasar de inmediato al método energético, ¿ya? Aumentamos un ratito, ya está, ya. Únicamente, ¿cuál es el concepto a aplicar? Principio de conservación de la energía, nada más eso. Y tener en cuenta también, creo que es más elemental que saber el mismo principio, que cuando una energía se invierte, esta se ha transformado en otras, ¿no? Ya. Ahora, porque justamente ya el fundamento teórico está enunciado, a ver, el fundamento teórico ya está enunciado, ni siquiera necesitaríamos plantearlo, ¿no? De saber qué significa, pues, ¿no? Simplemente aplicarlo cuando corresponda. Aquí, por ejemplo, yo les muestro como un caso donde sí la salida o la respuesta se obtiene mediante este método. Es el caso de la vibración del bloque que estudiamos verticalmente, pero considerando la masa del resorte, lo cual no se hizo en el caso anterior, ¿no? Entonces, bueno, resolvamos el caso, pues, ¿no? Donde a ver, ¿cuál va a ser el criterio a considerar? Lambda, masa por unidad de longitud del resorte. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad tendríamos nosotros un resorte cilíndrico, ¿no? Con el diámetro de sus espiras constante y el diámetro del agujero del resorte también constante. Porque recuerden que les dije que hay resortes y resortes en cuanto a que podría haber un resorte cónico. Si fuese el caso, ya no estaríamos hablando de que lambda
fuera constante. Ahí sin duda va a variar dependiendo de la base de apoyo del cono, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante esto? Ustedes están observando que para una longitud L del resorte, tomamos un diferencial de masa de resorte cuya longitud es diferencial de E. Diferencial de E para la longitud E elegida del resorte, longitud E elegida del resorte, menor que L, por supuesto. Y ahora, bueno, teniendo el bloque y el resorte vibrando juntos, empecemos planteando la energía cinética del sistema, que será la de la masa y la del resorte. A ver, aquí en el caso del resorte, sí voy a hacer una precisión. A ver, no sé, en la pizarra lo voy a hacer, ¿ya? Bueno, una precisión sencilla nomás, ¿ya? Ya, por ejemplo, ¿por qué escribo así nomás? O sea, un medio, toda esta aparente parafernalia, ¿no? Lambda, ¿no? A ver, voy a acercar un poco la pantalla, ¿ya? A ver. A ver, acá. A ver. Ya. Solamente para dilucidar, ¿ah? Solo para eso. Bueno. Ya. Entonces ustedes tienen. A ver, acá, a ver. ¿Se aprecia? ¿Tamaño suficiente? A ver, contesten. ¿Puedo leer por el chat como si alguien abre su micro? Sí, ingeniero. Ya, nada más acá hay una zona que es separada porque el reflejo de la luz no va a permitir ver. Tenemos T de la masa más T del resorte. Ya. En el caso de la masa no hay problema, un medio masa x punto al cuadrado. Pero en el caso del resorte, nosotros tendríamos que sumar la energía cinética de todas las masas diferenciales, ¿no? Yo he escrito de frente, pero para que quede bien dilucidado, esto será un medio, como les dije, tendría que sumar la energía de cada diferencial y como son infinidad de diferenciales, entonces aquí debo decir que es diferencial de masa por, falta la velocidad de ese punto, ¿no? Pero si ya estamos nosotros partiendo de la hipótesis que, a ver, un momentito, ya, de la hipótesis que la masa del resorte es proporcional a su longitud, quiere decir entonces pues que la velocidad de los puntos son proporcionales. Entonces tendremos que la velocidad que le corresponde a ese diferencial de masa será E sobre L x punto al cuadrado. Y ahora en cuanto al diferencial de masa, si ustedes están viendo que masa en el global, la masa del resorte es lambda por L, entonces tendremos nosotros que el diferencial de masa será lambda por diferencial de E. Entonces acá pongo lambda diferencial de E, como está escrito en la integral. Ahora sí, fijamos que todo esto se hace en la longitud del resorte y simplificó, a ver, lo que corresponda, sale lambda sobre 2L cuadrado integral de x punto cuadrado E cuadrado diferencial de E. Ya. Naturalmente que así como está, no puedo hacer nada, ¿no? No puedo integrar. Tendría que conocer yo la relación entre x punto y E. Pero bueno, justamente aquí es donde ya viene el desarrollo del problema. Ah, otra cosa.
A ver, recuerden ustedes, a ver, voy a retroceder un ratito, recuerden que, a ver, algo que quizás mm, mm, ha pasado desapercibido, es que en el resultado final de esta vibración, sin considerar la masa del resorte, el resultado no contiene la deformación inicial del resorte. O sea, podríamos adelantarnos diciendo que únicamente debimos haber planteado la deformación adicional, la Y' al momento de plantear nuestro problema. ¿Mm? Entonces, aquí, a ver, ya, aquí. Alguien pudo haberme dicho, alguno de ustedes, que es, claro, el sistema está en equilibrio y hay una deformación inicial Y sub 0 que podía plantear. Sí, de acuerdo. Pero esta vez, ahora sí, hay que sumarle la masa del resorte. ¿Mm? Como situación estática, donde esta vez sería masa total G entre K, ¿no? La deformación inicial. Ya. Inclusive, ubicada la posición de equilibrio, toda vez que estamos trabajando con un método energético, podíamos nosotros plantear nuestro nivel de referencia geodésico ahí, ¿no? Ese sería nuestro cero, ¿no? Y, y bueno, descendemos el resorte un tanto más al momento de plantear toda la energía del sistema, ¿no? Y va a ocurrir pues que esta vez cuando nosotros trabajemos con elástica, la energía elástica, ahí sí vamos a tener que decir la energía elástica potencial, que esta tendría, a ver, esto solamente como una nota, energía potencial elástica en cualquier posición es un medio K por Y sub 0, así se está planteando la deflexión, más X al cuadrado, ¿no? Esa sería para las coordenadas que está usando esta aplicación. Bueno, justamente cuando se resuelve, llega un momento en que van ustedes a encontrar que se confirme el equilibrio estático, la relación de equilibrio estático, lo que hace que podamos nosotros prescindir de Y sub 0, ¿no? Y hecho eso, como les digo, es un camino nada más. Y ahora la interpretación de la transformación energética. Tienen ustedes que, o saben bien que una vibración armónica simple, como esta, tiene una amplitud. Entonces quiere decir que el sistema tendrá una máxima energía potencial elástica, pues, ¿no? Un medio K por A cuadrado. Pero, ¿cuál es la física del movimiento vibratorio conocida por todos, ¿no? Que cuando el sistema logra su amplitud o su alcance máximo, se detiene, ¿no es cierto? Entonces, toda esa energía potencial toda esa energía cinética se convirtió en energía potencial, elástica, el resorte la absorbió. En consecuencia, pues, tenemos ahí que energía cinética máxima en algún momento se transforma en la máxima igual a un medio K por A cuadrado. Y cuando tengamos nosotros la energía cinética máxima, en ese momento, viendo la naturaleza de la energía cinética, pues es porque el sistema alcanzó una velocidad máxima, única. Entonces, en la condición de energía máxima, podemos nosotros retirar X punto de la integral, pero reemplazándola por su valor máximo, ¿no? Entonces acá voy a poner, para que no se nos pase, que es a lo largo de la longitud del resorte. Hecho eso, entonces, la energía cinética máxima, que ya se conoce, vendría a ser, pues, primero reemplazamos y miren, integrando ya sin X punto, tendríamos nosotros que esa es la energía cinética máxima. ¿Mm?
Ahí está, miren, miren cómo aparece la masa del resorte, ¿no? 1/3. ¿Por qué me dirán? Porque justamente la masa del resorte es distribuida, pues, ¿no? No es puntual, es distribuida. Ya. Y también, a ver, si bien es cierto, ya dijimos que sabemos que o estamos trabajándolo como una vibración armónica, su ecuación de movimiento es de la forma, digan, aceno a coseno, que sea armónica nada más, pero cualquiera sea la forma, la velocidad máxima, como lo hemos visto, es omega por A. A ver, voy a retroceder. Ahí está, ahí está. Cuando x0 es omega por A. Entonces, hecho eso, ya pues, ahora, y dado que, como les dije, les expliqué pues que la energía cinética máxima se ha de transformar en energía potencial elástica máxima, entonces igualamos esas energías con X punto máxima y la energía potencial elástica máxima para que al final nosotros obtengamos el periodo de vibración de un bloque considerando la masa del resorte. Respuesta que, por cierto, aplica para cualquier dirección de vibración, ¿ah? Cualquier dirección. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes, a ver, bajen, o si ya tienen este archivo y lo editen convenientemente, pongan ustedes que es válido para toda vibración, pero no olviden ustedes el requisito de que el resorte tiene que ser paralelo al plano de vibración. Y aparte que el resorte debe ser un resorte cilíndrico, completamente. Todo, espiras de diámetro constante en toda la longitud. Ya, como este es un caso de vibración traslacional, pues es lo que ahorita conviene demostrar. Otros casos, los que veremos nosotros en ejemplos donde hay vibración angular, tenemos que tener cuidado, ¿no? Según el planteamiento que se le dé. ¿Ya? Entonces, bueno, a ver, lo que yo tenía programado el día de hoy, pues, exponía la teoría de método cinético y método energético, ¿no? Y de inmediato pasamos a ver las aplicaciones. Que miren ustedes, lo que sigue es el método, ya el método, no es un método, en realidad es el método energético, pero aplicado a conceptos de resistencia en materiales donde esto ya poco sería cansarlos, ¿no? O sea, yo quiero que primero estos dos métodos hayan calado bien y después entramos a las aplicaciones, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Más bien, a ver, ya esta parte ya no corresponde seguirla grabando, ¿ya? Voy a parar la grabación, pero seguimos conectados, ¿ya? Seguimos conectados.